Cuando escuché esas palabras, sentí que el corazón se me rompía en 1000 pedazos. No era una metáfora, fue un golpe seco, una punzada en el pecho, como si me hubieran arrancado el alma con una sola frase. Estaba de espaldas, en el pasillo que conectaba el jardín con la cocina de la casa de los padres de Luis, mi prometido. Caminaba en silencio, tratando de no hacer ruido, cuando escuché la voz grave y arrogante del padre de él, don Arturo. No inviten a pobres, por favor, esto no es una fiesta de barrio. La frase quedó suspendida en el aire, como una daga flotando justo antes de clavarse. Mi primera reacción fue pensar que lo había malentendido, que debía haber un contexto, una broma, algo, pero no. Otro hombre rió. Ya sabes cómo es esta gente. Invitan a medio vecindario y te arruinan la vista con sus trapos baratos, agregó. Mi sangre se congeló. Antes de continuar con esta historia, te invito a que te suscribas al canal si disfrutas relatos que revelan verdades que pocos se atreven a contar. Aquí las emociones son reales y las decisiones a veces inesperadas. Me quedé ahí inmóvil conteniendo las lágrimas. Podía ver desde el marco de la puerta el reflejo de ellos en el vidrio de la vitrina. Don Arturo con su copa de vino, el gesto altivo, las manos grandes moviéndose con desprecio. No sabían que yo estaba ahí, no sabían que yo había escuchado. Y lo peor de todo, no sabían que la boda que tanto menospreciaban, esa fiesta que querían mantener limpia de pobres, la había pagado yo. Cada flor, cada silla, cada centímetro de ese jardín fue financiado con mis ahorros, con un préstamo que aún debía, con sacrificios que ellos jamás comprenderían. Mi nombre es Clara, y esta es la historia de cómo mi boda soñada se convirtió en un espejo que me mostró quién era realmente la familia que estaba a punto de integrar. Desde pequeña aprendí a trabajar duro. Mi madre limpiaba casas y mi padre manejaba un camión de carga. Nunca nos faltó comida ni amor, pero lo que sí faltaba era tranquilidad económica. Estudié con becas, trabajé desde los 17 años y logré terminar la universidad a base de desvelos y fuerza de voluntad. Conocí a Luis en un seminario sobre emprendimiento social. Él era distinto, o al menos eso creí. No presumía, no hablaba como los demás chicos ricos que conocí en la facultad. Tenía ideas, pasión, ganas de hacer algo que importara. Cuando nos hicimos pareja al principio todo fue hermoso. Él me escuchaba, me valoraba, decía que admiraba mi fortaleza, pero había señales que, ahora que las pienso, estaban ahí desde el inicio. Miradas extrañas cuando lo acompañaba a reuniones familiares, comentarios solapados de su madre sobre mi espíritu luchador, como si fuera un eufemismo para no decir pobre. Y lo más sutil, la forma en que Luis evitaba ciertos temas cuando hablábamos de su familia. Cuando decidimos casarnos, fue una decisión mutua, impulsada por el amor, o eso pensé. Él no tenía mucho dinero en ese momento. Estaba comenzando su carrera, así que ofrecí hacerme cargo de los gastos. No lo hice por orgullo ni por caridad. Lo hice porque creía que era nuestro proyecto, nuestra fiesta, nuestra celebración. Busqué el lugar perfecto, contraté al mejor florista que mi presupuesto permitió, pagué la música, el catering, la decoración. Hasta diseñé mis propias invitaciones para ahorrar. Cada paso lo di con amor. Y ahora, al escuchar esas palabras, sentía que me escupían en la cara. Don Arturo no solo insultaba a mi familia, a mis amigos, a mi gente. Me insultaba a mí, a la mujer que había hecho todo por hacer de ese día algo especial, a la que había trabajado turnos dobles, renunciado a vacaciones, recortado gastos y postergado sueños para que todo saliera bien. Me quedé unos segundos más, escuchando cómo planeaban quitar de la lista a algunos de mis invitados, cómo hablaban de que esa parte de la familia no podía estar presente. Tragué saliva, me limpié una lágrima con el dorso de la mano y caminé de regreso al jardín donde nadie notó nada, donde todos reían, brindaban, soñaban con un día perfecto, pero dentro de mí algo se había roto. Algo que no sabía si podría volver a pegar. Luis y yo nos conocimos un miércoles por la tarde, en una sala pequeña de la universidad,
donde se realizaba un taller sobre liderazgo social. Yo había llegado apurada, con el cabello todavía húmedo de la ducha rápida que me di después del trabajo. Recuerdo que tomé el último asiento libre, justo al lado de él. Vestía una camisa azul clara, tenía un cuaderno lleno de anotaciones y unos lentes que le daban un aire serio, aunque su sonrisa rompía con eso por completo. Durante una dinámica de grupo, me defendió cuando uno de los chicos se burló de mi acento. «Qué bueno que aquí valoramos ideas, no apellidos», dijo en voz alta, mirando al otro con firmeza. Ese momento marcó el inicio de algo especial. Yo, acostumbrada a que me pusieran etiquetas, sentí que por primera vez alguien me veía con ojos limpios, y él, bueno, parecía fascinado por todo lo que yo representaba. Después de ese día, comenzamos a coincidir más seguido. Almuerzos en la cafetería, mensajes por la noche, cafés improvisados entre clases. Luis tenía una forma de hablar que mezclaba seguridad y dulzura. Me contaba sobre su infancia en una casa grande con jardín, sus viajes con la familia, sus planes de formar una ONG para ayudar a comunidades marginadas. Yo le contaba sobre mi mamá, que trabajaba sin parar, y mi papá, que ya no estaba. Le hablé de mi barrio, de las tardes de verano jugando con mis primas en la calle, de cómo vendía pulseras para juntar dinero para los útiles. Él escuchaba con atención, sin lástima, sin juicio, y yo me sentía libre. A los pocos meses ya éramos pareja. Luis me llevaba a restaurantes que yo jamás habría podido pagar sola, pero nunca me hizo sentir menos. Siempre tenía gestos lindos, una flor, una nota escrita a mano, un mensaje antes de dormir. Me decía que yo lo inspiraba, que le recordaba lo que realmente importa. Y yo le creía. Nuestra relación era sencilla, pero había momentos incómodos. La primera vez que conocí a sus padres fue en una cena formal, en su casa. Yo llevaba mi mejor vestido, un azul oscuro que había comprado con mucho esfuerzo. Su madre me saludó con una sonrisa medida. Su padre apenas levantó la vista del periódico. Durante la comida hablaron de inversiones, de golf, de conocidos con apellidos rimbombantes. Me sentí fuera de lugar, pero Luis me tomó de la mano debajo de la mesa y eso bastó. Con el tiempo, los comentarios sutiles empezaron a aparecer. «Qué valiente eres, Clara, trabajando y estudiando a la vez», decía su madre, con ese tono que no sabía si era admiración o condescendencia. «Luis siempre ha sido muy abierto. Desde niño le gustaba ayudar», decía su tía, como si yo fuera parte de su misión filantrópica. Pero Luis no parecía notarlo. Para él, todo estaba bien. Un día, mientras caminábamos por el parque, me dijo que su padre era difícil, que había crecido con muchas presiones y que por eso juzgaba rápido. Me pidió paciencia, me prometió que algún día cambiarían de parecer. Yo asentí porque lo amaba, porque creía en nosotros. Luis y yo compartíamos sueños, hablábamos de tener una casa con jardín, de adoptar un perro, de viajar por América Latina en coche. Teníamos diferencias, claro, pero también una conexión que yo jamás había sentido. Me hacía sentir vista, valiosa, capaz de cualquier cosa. Pero en el fondo, había una sombra que me seguía, no por él, sino por lo que lo rodeaba. Esa familia que parecía amable en apariencia, pero que cada tanto dejaba caer una palabra, una mirada, un gesto que me recordaba que, para ellos, yo no encajaba del todo. No lo decían directamente, pero se notaba. En cómo me corregían la forma de hablar, en cómo evitaban preguntarme sobre mi vida. Aún así, yo seguía creyendo que el amor bastaba, que con el tiempo me ganarían cariño, que demostraría con acciones que no importaba de dónde venía, sino quién era, que una mujer honesta, trabajadora y leal podía ganarse su respeto. Luis era mi ancla, mi esperanza, y yo estaba dispuesta a luchar por lo que teníamos, por él, por nosotros. Pero a veces, amar no es suficiente. La propuesta llegó de forma inesperada, pero perfecta. Fue una tarde de domingo. Caminábamos por un tianguis, comiendo elotes y riéndonos de tonterías.
Luis de pronto se detuvo frente a un puesto de artesanías. Tomó una pequeña caja de madera, la abrió como si fuera un cofre del tesoro y ahí, entre algodones, había un anillo sencillo, con una piedra azul que parecía capturar la luz del atardecer. Se arrodilló sin protocolo, sin discursos y me dijo: «Clara, quiero una vida contigo. ¿Te casas conmigo?». Me reí, lloré, lo abracé. Fue un sí inmediato, instintivo, lleno de amor. Nos prometimos que nuestra boda sería una celebración íntima, sincera, alejada de apariencias. Pero pronto entendimos que nada con su familia podía ser sencillo. La primera conversación seria fue sobre el presupuesto. Luis era honesto. No tenía mucho ahorrado. Su empleo aún era inestable, sus ingresos variables. Le restó importancia diciendo que podíamos hacer algo pequeño. Pero yo, entusiasmada, quise hacer algo bonito. Había ahorrado por años, y aunque no era millonaria, sí tenía lo suficiente para cubrir una boda digna. Además, pedí un préstamo modesto. Quería que nuestra unión comenzara con alegría, sin tensiones económicas. Luis se mostró agradecido, casi conmovido. Me prometió que me ayudaría con lo que pudiera y que nunca permitiría que nadie menospreciara mi esfuerzo. Yo confiaba. Quería creer que todo saldría bien, pero bastaron unas semanas para que las cosas comenzaran a enturbiarse. Primero fue la lista de invitados. Yo pensaba en algo pequeño, con nuestras familias cercanas y algunos amigos, pero la madre de Luis tenía otra idea. «Hay personas que no pueden quedar fuera», decía mientras repasaba un cuaderno lleno de nombres: empresarios, colegas de su esposo, conocidos de la infancia. Cuando le mencioné a mis tías, primas y amigas del barrio, puso cara de disgusto. «¿Tantas?». «Bueno, tú sabrás», respondió como si fuera una carga. Luis intentó mediar. Me decía que lo importante éramos nosotros, que no me enganchara. Pero no era tan fácil. Cada sugerencia mía era cuestionada. Cuando propuse hacer la boda en un jardín al sur de la ciudad, la madre torció la boca. «Ahí se siente alejado. Y es algo rústico, ¿no?». Cuando hablé del menú con opciones tradicionales, la reacción fue aún peor. «¿Tacos? ¿En una boda?». Luis intentaba equilibrar las cosas, pero yo sentía que caminaba sobre cristales. Cada decisión era un campo minado. Cada propuesta mía tenía que pasar por el filtro invisible de lo que su familia consideraba adecuado. Aún así, seguí adelante. Fui contratando proveedores, visitando lugares, haciendo cuentas. Elegí flores de temporada, encargué manteles elegantes pero accesibles. Encontré una panadería que haría un pastel hermoso y delicioso sin romper el presupuesto. Puse el alma en cada detalle. El día que pagué el anticipo más grande, sentí una mezcla de emoción y miedo. Estaba invirtiendo no solo mi dinero, sino mi esperanza. Quería que todo saliera bien. Quería que ese día fuera inolvidable, por las razones correctas. Luis parecía feliz. Me abrazaba al ver los avances. Me decía que admiraba mi capacidad de organización, que no sabía cómo hacía para tener todo tan controlado. Me repetía que estaba orgulloso de mí, y yo me aferraba a eso, pero algo me incomodaba. Una tarde, escuché a su madre hablando por teléfono. Estaba en el comedor y creyó que yo no estaba cerca. Sí, Clara es eficiente, pero no es como nosotras. Tiene buen corazón, eso sí. Luis siempre fue tan noble». Me quedé helada. No dijo nada cruel, pero el subtexto era claro. Yo no pertenecía. Era diferente. Una especie de proyecto digno de ternura. Se lo conté a Luis. Se molestó, pero no con ella. «Seguramente no lo dijo con mala intención», dijo. «A veces las palabras no suenan como queremos». Lo defendí. No quise entrar en conflicto, pero la herida quedó. Aún así, seguí. Porque lo amaba, porque creía que el amor podía suavizar las diferencias, porque me empeñaba en pensar que con esfuerzo todo mejoraría. Y así pasaron los meses. La fecha se acercaba. Las invitaciones estaban listas, el vestido encargado, los pagos hechos, todo iba tomando forma, pero algo dentro de mí empezaba a tambalearse, como si una parte de mí supiera que
por más que intentara, había cosas que no se podían comprar ni cambiar. Como si una voz bajita me advirtiera que el día más feliz de mi vida tal vez no sería como lo soñé. El vestido lo elegí con el corazón. No fui a tiendas lujosas ni me dejé guiar por marcas. Fui a una modista del barrio que había vestido a mi prima en su boda y que tenía unas manos prodigiosas. Llevé una imagen de referencia, pero lo más importante era cómo me sentía con él. Quería algo que hablara de mí, que reflejara la mujer que soy, sencilla, fuerte, soñadora. Blanco con encaje discreto, ajustado en la cintura y con una caída ligera. Cuando me lo probé por primera vez, me vi al espejo y por unos segundos me creí. Me vi hermosa, radiante. Pensé en Luis, en su mirada cuando me viera entrar, y me emocioné. Mi madre lloró, la modista también. Fue un momento íntimo, puro, sin pretensiones. La ilusión, sin embargo, empezaba a chocar con una realidad dura. Cada paso hacia la boda traía consigo un obstáculo, no por logística ni por dinero, sino por actitudes. Uno de los primeros roces graves ocurrió cuando llevé a la madre de Luis a ver la decoración. Quería que se sintiera parte, que viera que tomaba en cuenta su opinión. Al entrar al salón frunció los labios. Estos colores se sienten algo vivos, y las flores... Ay, son de mercado, ¿verdad? Respiré hondo. No quería discutir. Son frescas, locales. Huelen delicioso, ¿no crees? Respondí, tratando de suavizar. Bueno, tú sabrás, murmuró sin mirarme. Y se fue antes de que terminara el recorrido. Luis no decía mucho. Cuando le conté lo ocurrido, me abrazó. Mi mamá tiene gustos distintos, pero si a ti te gusta, está perfecto. Lo decía con cariño, pero no intervenía. Era como si no quisiera incomodar a nadie, y eso me dejaba a mí enfrentando todo sola. Poco después, el padre de Luis pidió una reunión con nosotros. Dijo que quería ayudarnos. Pensé que tal vez por fin había cambiado de actitud. Nos recibió en su despacho, rodeado de libros empastados y fotos de sus logros. Con voz pausada, propuso pagar una parte del evento para que esté a la altura de nuestra familia. Al principio sonaba amable, pero luego soltó. Solo que habría que revisar algunos detalles. El menú, la música, la lista de invitados. Su tono era elegante, pero el mensaje estaba claro. Quería control. Y lo que había no era suficiente. Lo rechacé con cortesía. Le dije que agradecía el gesto, pero que ya todo estaba pagado. Clara ha hecho un gran esfuerzo, agregó Luis. Su padre asintió, pero sin convencimiento. Lo importante es que nadie se sienta fuera de lugar, ¿no? Dijo. No hizo falta decir más. Después de eso, noté cómo sus comentarios se volvieron más frecuentes, sutiles pero punzantes. Durante una cena familiar, me preguntó delante de todos si había considerado hacer un curso de protocolo para manejar mejor ciertos compromisos sociales, dijo con una sonrisa falsa. Nadie lo contradijo. Luis apretó mi mano por debajo de la mesa, pero no dijo nada. Me tragué la rabia. No era el momento de armar un escándalo, y así, día tras día, las humillaciones se acumulaban. No eran abiertas, pero dolían más por eso. Una mirada, un silencio incómodo, una sugerencia disfrazada de ayuda. Yo intentaba mantener la calma, no quería crear un conflicto que ensombreciera la boda, pero la herida crecía. Una tarde, mientras revisábamos las invitaciones, noté que varias estaban sin sellar. Faltaban nombres, amigas mías, familiares que ya había incluido. Cuando pregunté, Luis me dijo que su padre había pedido revisar la lista, para ajustar el número. ¿Cómo que revisar?, le pregunté molesta. Él cree que hay demasiada gente, que no es cercana, murmuró Luis, sin mirarme. ¿Y eso te parece bien? No. Pero Clara, por favor, no empecemos. Solo quiere ayudar. Me sentí invisible. Había financiado todo, había organizado cada detalle y aún así me estaban desplazando. Como si mi lugar en esa boda fuera prestado, como si tuviera que ganármelo constantemente. Esa noche me senté en la cama y lloré.
no por tristeza, sino por impotencia. No entendía cómo podía amar tanto a alguien y al mismo tiempo sentirme tan sola en su mundo. Tenía a Luis, pero no su respaldo. Tenía una boda, pero no respeto. Y mientras más se acercaba la fecha, más me preguntaba si todo esto realmente valía la pena. Había algo raro en las invitaciones. Lo sentí apenas tomé la caja que contenía los sobres listos para entregarse. Faltaban nombres, direcciones. Releí la lista que yo había armado, la comparé con las invitaciones selladas y el hueco era evidente. Mis primas, 2 de mis amigas del trabajo, el hijo de mi madrina, ninguno estaba ahí. No quise entrar en pánico. Pensé que tal vez era un error, una confusión. Fui con Luis. Mostré la diferencia. ¿Faltan? ¿Seguro?, dijo, revisando conmigo. Luego, con tono incómodo, agregó: mi papá hizo algunos ajustes. Dijo que iba a encargarse de repartir algunas personalmente. Gente de su círculo. Lo miré en silencio. Sabía que no estaba siendo honesto. Le pedí la lista completa y ahí lo confirmé. Mis invitados habían sido eliminados sin siquiera consultarme. Llamé a mis amigas, una a una. Ninguna había recibido nada. Lo sentí como una traición. No por parte del padre de Luis, de él ya no esperaba otra cosa, sino por parte de Luis mismo. Lo enfrenté con calma. ¿Por qué permitiste esto?, le pregunté, sintiendo cómo la rabia me ardía en la garganta. No quería problemas, Clara. Mi papá se pone muy intenso con estas cosas. Pensé que era mejor dejarlo, que igual podíamos agregarlos después. ¿Después de qué? ¿De que él decida quién es digno de venir? Luis se quedó callado, y yo entendí. Él no estaba dispuesto a poner límites. Su comodidad valía más que mi dignidad. Los días siguientes fueron una mezcla de tensión y silencio. Luis intentaba actuar como si todo siguiera igual. Me hablaba del DJ, de los horarios de la ceremonia, de los últimos detalles, pero yo ya no podía concentrarme. Cada vez que miraba una lista, un arreglo, un recibo, sentía una punzada en el pecho. Quise hablar con su madre. Busqué un momento a solas con ella. Le expliqué lo que había pasado, le pedí que al menos fueran honestos. Su respuesta fue aún peor que el silencio. Clara, tú no entiendes cómo funciona esto. Las bodas no son solo celebraciones, son compromisos sociales. Tu gente, pues, es linda, seguro, pero no es apropiada para este tipo de evento. No supe qué responder. Me costó procesar lo que acababa de decirme. ¿Apropiada? ¿En qué mundo alguien considera que hay personas inadecuadas para compartir un momento de amor? Volví a casa con el alma hecha trizas. Lo hablé con mi madre. Ella, que siempre ha sido serena, sabia. Me escuchó sin interrumpirme, con esa mirada suya que todo lo ve. Al final solo dijo: «Mija, uno no se casa con un hombre, se casa con su mundo». Y esa frase me quedó retumbando en la mente. Decidí que no podía quedarme de brazos cruzados. Tomé el teléfono y empecé a llamar a todos mis invitados eliminados. Les conté que algo había pasado con las invitaciones, que hubo un malentendido, pero que por supuesto estaban más que invitados. Todos fueron amables. Algunos incluso se disculparon por pensar que no eran bienvenidos. Otros se rieron nerviosos. Y uno me dijo: «No te preocupes, Clara. Sabemos cómo son esas familias». La humillación estaba hecha. El daño no era solo para mí, sino para todos los que yo amaba. Un par de días después, mientras organizaba unas cajas en casa de los padres de Luis, escuché una conversación que me rompió por dentro. Fue sin querer. Fui al cuarto de servicio buscando un enchufe y al pasar por el pasillo, oí voces en el comedor. Don Arturo hablaba con un amigo. Reían confiados, sin notar mi presencia. Ya le dije a Luis que ni se le ocurra invitar a pobres a esta boda. Bastante he cedido. Si por mí fuera, lo haríamos en el club sin tanta gente de mal gusto. La risa del otro hombre fue seca, cómplice. Claro, uno no paga por ver fachas en las fotos, ¿no? Y entonces entendí que no era un error, ni una exageración. Era real. Un desprecio frontal, descarado, sin pudor. Un desprecio que Luis conocía y que había preferido ignorar. Me quedé quieta.
Sentí las lágrimas subir como un torrente contenido. No entré, no confronté. Solo salí de ahí con el alma hecha pedazos. Sabía que algo dentro de mí había cambiado, que la herida ahora era abierta, sangrante, y que, aunque todavía no sabía qué haría, ya no podía mirar a esa familia con los mismos ojos. Después de escuchar esas palabras, caminé sin rumbo fijo por las calles cercanas. No lloré. No grité. Era como si mi cuerpo hubiera entrado en una especie de pausa, un silencio interior que solo aparece cuando algo dentro de ti se rompe de verdad. Las voces de don Arturo y su amigo seguían repitiéndose en mi cabeza como un eco cruel. Ni se te ocurra invitar a pobres, fachas en las fotos. Eran palabras dichas con naturalidad, como si no fueran veneno, como si no destruyeran. Esa noche no dormí. Di vueltas en la cama repasando cada escena, cada momento. La primera vez que fui a su casa, los silencios incómodos, las bromas disfrazadas, los gestos fríos. Había querido pensar que era yo, que no encajaba por falta de costumbre, pero no, era rechazo, siempre lo fue. Y Luis nunca lo detuvo, lo confronté al día siguiente. Ya no con lágrimas, sino con una firmeza que me sorprendió a mí misma. Escuché a tu papá, hablando de mis invitados, hablando de mí. Luis se puso pálido. Intentó preguntar qué había dicho, pero lo detuve. No finjas que no sabes. Sabes perfectamente cómo piensa, y aún así permitiste que hiciera lo que quiso con nuestra boda. No es tan sencillo, Clara, respondió, intentando sonar calmado. Mi papá es complicado, siempre ha sido así, pero en el fondo quiere lo mejor para nosotros. ¿Lo mejor? ¿Decidir quién es digno de estar a mi lado? ¿Borrar a mi gente como si fueran basura? ¿Eso es lo mejor? Luis guardó silencio, y ese silencio dolió más que cualquier palabra. Me levanté y salí de su casa sin decir más. No sabía qué iba a hacer, no tenía respuestas. Solo sentía una rabia sorda, un dolor que me quemaba desde adentro. Me costaba entender cómo había llegado a ese punto, cómo había terminado yo rogando respeto en medio de una boda que yo misma había construido. Recordé cada noche de desvelo, cada plan hecho con amor. Pensé en mi madre vendiendo más postres los fines de semana para poder ayudarme, en mis amigas emocionadas por acompañarme, en mis primas que ya habían comprado vestidos con ilusión, y ahora todas esas personas eran consideradas una vergüenza visual, un problema estético. No podía contárselo a nadie. Sentía vergüenza, como si el simple hecho de estar en ese lugar, de haber permitido todo, me hiciera cómplice. Me sentí sucia, invisible. Pasé horas en casa, encerrada, sin responder llamadas. Luis insistía con mensajes, hablemos. No fue su intención. Podemos solucionarlo, pero yo ya no podía más con los eufemismos, con los no fue para tanto, con los así es él. Un par de días después, volví a encontrarme con su madre. Fue en una reunión donde se definían los últimos detalles. Yo ya estaba ausente, actuando por inercia. Ella me abordó con tono amable. Clara, sé que ha habido malentendidos. Mi esposo puede ser un poco brusco, pero quiere que todo salga bien. No es brusco, señora. Es clasista y cruel, respondí, mirándola a los ojos. Ella se quedó en silencio. No esperaba esa respuesta. Por primera vez no disfrazaba nada, no me disculpaba, no intentaba caer bien, solo dije la verdad. Usted también lo sabe, agregué. Y lo permite. Se fue sin decir palabra. Esa noche me senté frente al espejo y me observé largo rato. Pensé en la niña que fui, en todo lo que soñé. Siempre quise una boda con amor, con risas, con música que me hiciera llorar de felicidad. Pero lo que tenía era otra cosa, una ceremonia manipulada, un ambiente envenenado, un hombre que no supo defenderme, y sin embargo, todavía lo amaba. Y ese era el mayor conflicto. ¿Cómo se deja a alguien que ha sido tu hogar durante años? ¿Cómo se rompe una historia sin que se quiebre también tu alma? No tenía las respuestas, solo sabía que no podía seguir ignorando la herida, que la rabia ya no cabía en mi pecho, que algo tenía que cambiar,
y tenía que ser pronto, porque el día se acercaba, y yo ya no sabía si quería estar ahí. Faltaban 5 días para la boda cuando fui a casa de mi madre. No le había contado todo, solo le había dicho que había problemas con los suegros, que me sentía presionada, que algo no encajaba. Ella, que me conoce más de lo que yo me conozco, me miró en silencio un momento y luego puso agua a hervir. Preparó café, como si supiera que esa conversación iba a necesitar más que palabras. ¿Te duele o te estás aguantando?, me preguntó sin rodeos mientras me servía una taza. Las dos cosas, respondí, bajando la mirada. Y entonces hablé. Le conté todo. El comentario de don Arturo, las invitaciones, las humillaciones pequeñas que se habían ido acumulando, la reacción de Luis, o más bien su falta de reacción. No dejé nada fuera. Quería que alguien me escuchara sin juzgarme, sin minimizar lo que sentía. Mi madre no me interrumpió. Me tomó la mano y esperó a que terminara. Cuando lo hice, no me dio un discurso. Solo dijo algo que me quedó grabado en el alma. Clara, tú has luchado toda la vida para que te respeten. No dejes que un vestido blanco te robe lo que más te ha costado ganar, tu dignidad. Sentí que algo se quebró dentro de mí. Lloré en su regazo como cuando era niña. No por tristeza, sino por el alivio de saber que no estaba loca, que no era exagerada, que lo que sentía era válido. Volví a casa esa noche con la mente revuelta. Pensé en cancelar todo, pero la boda era más que una ceremonia. Había contratos firmados, invitados confirmados, gastos que no recuperaría. El escándalo sería tremendo. Y aún amaba a Luis, aunque ya no sabía si eso era suficiente. Me senté en el sofá, sola, en medio del silencio, y empecé a recordar. Las veces que lo defendí, las veces que me callé para no incomodar, los momentos en los que elegí ceder por mantener la paz. Me vi a mí misma repitiendo frases como «no pasa nada», «ya cambiarán», «es por amor». Y me pregunté cuántas veces más iba a necesitar negarme para encajar en un mundo que no era mío. La respuesta fue clara: ninguna más. Tomé una libreta y escribí. No una carta, no un discurso, sino una lista de todo lo que había hecho por esa boda. Los pagos, los trámites, los detalles. Y al lado de cada cosa, anoté cómo me había sentido. Ilusionada, agotada, ignorada, herida. Al final, escribí una sola frase en mayúsculas. Esta boda no me representa. Y fue como abrir una compuerta. Me levanté, respiré profundo y tomé una decisión. No lo haría por impulso, no gritaría, no destruiría, pero no me casaría bajo esas condiciones. Necesitaba recuperar mi voz. No iba a dejar que una familia, por más dinero que tuviera, definiera quién soy. Al día siguiente hablé con Luis. Lo cité en un café donde todo comenzó. Quise que fuera simbólico, como cerrar un círculo. Me vio llegar y sonrió, como si nada pasara. Pero al sentarme frente a él, su sonrisa se desvaneció. Supo que algo venía. Luis, te amo, pero no me voy a casar así. Lo dije sin temblar, con la calma de quien ya no tiene miedo. Él intentó hablar, me pidió una oportunidad. Me dijo que podíamos cambiar las cosas, que después de la boda pondría límites, que era solo cuestión de tiempo. Tuviste tiempo, le respondí. Tuviste 1000 momentos para defendernos y no lo hiciste. Me pidió perdón. Lo vi realmente afectado, pero ya no era suficiente. Porque el perdón sin acción es solo una palabra vacía. Le expliqué que no iba a cancelar la boda, pero que tampoco iba a fingir. Que tomaría una decisión ese mismo día. Que no lo odiaba, pero que ya no podía seguir traicionándome a mí misma. Luis bajó la mirada. No insistió más. Salí de ese café sintiéndome más ligera. No porque el dolor se hubiera ido, sino porque por fin había recuperado mi poder. Y aunque todavía no sabía cómo terminaría todo, algo dentro de mí se había alineado. La ceremonia seguía en pie, el lugar, los invitados, la música, todo preparado. Pero yo ya no era la misma, y eso cambiaría todo. El día amaneció radiante, como si todo conspirara para que pareciera perfecto. El sol acariciaba las flores recién puestas,
Las mesas brillaban con sus manteles blancos y la música suave flotaba en el aire. Todos sonreían, todos menos yo. Llegué temprano, como se suponía. Me maquillé sin prisa, me vestí sin temblor en las manos. Por fuera era una novia impecable, por dentro un torbellino. No había compartido mi decisión con nadie, ni con mi madre, ni con mis amigas. Solo yo sabía lo que iba a hacer, y eso me daba fuerza. Cuando vi a Luis por primera vez ese día, me pareció casi irreal. Estaba guapo, eso no podía negarlo, nervioso, sonriente. Se acercó, tomó mi mano, me dijo que estaba feliz. Asumí ese momento con serenidad. No era momento de palabras. Era el último tramo de una historia que yo misma había escrito. Los invitados comenzaron a llegar. Vi rostros queridos, otros apenas conocidos. Noté que varios de mis familiares sí estaban presentes. Al parecer, Luis había intentado compensar algo, aunque ya era tarde. Vi también las caras que me recordaban el desprecio. Amigos del padre, mujeres altivas con vestidos costosos, miradas que juzgaban en silencio. Respiré hondo. Me enfoqué en lo importante, mantener la calma. No quería rabia, ni escándalos, ni llanto. Quería claridad. Mi madre me abrazó antes de entrar al altar. «Estás hermosa», dijo con lágrimas en los ojos. Le respondí con una sonrisa sincera. Era hermosa, sí, pero también estaba despierta. La ceremonia comenzó. Las palabras del oficiante se mezclaban con pensamientos que iban y venían en mi mente. «El amor todo lo puede», decía. Y yo pensaba, ¿puede el amor sobrevivir al desprecio? ¿Puede florecer cuando no hay respeto? Luis me miraba con ternura. Yo le devolvía la mirada, pero con una distancia que él aún no comprendía. Caminamos juntos hacia el centro, tomados de la mano. El aire olía a flores y tensión. Las cámaras capturaban cada gesto. Pero yo solo pensaba en lo que vendría. Me sorprendió que no estuviera nerviosa. Sentía una calma casi extraña, como si mi cuerpo supiera que lo que estaba por pasar era inevitable. Llegó el momento de los votos. El oficiante nos preguntó si estábamos listos para unir nuestras vidas. Luis asintió, emocionado. Luego me miraron a mí. Y ahí, en ese instante, donde todo debía continuar según lo planeado, tomé una pausa. No dije nada. Respiré profundo. Sentí todas las miradas sobre mí. El oficiante repitió la pregunta. «Clara, ¿aceptas a Luis como tu esposo?» Y fue entonces cuando di un paso atrás. La gente murmuró. Luis frunció el ceño, confundido. No era parte del guión. Tomé el micrófono que estaba junto a nosotros. Nadie supo qué hacer. Los músicos dejaron de tocar. El silencio fue absoluto. Miré al público. Vi caras queridas y otras que no lo eran tanto, y con voz firme, sin temblor, comencé a hablar. Antes de responder, necesito decir algo, porque este día fue planeado con amor, pero se convirtió en otra cosa, y quiero ser honesta, con ustedes y conmigo. Luis intentó tocar mi brazo, pero me aparté con delicadeza. No era momento de interrupciones, seguí hablando. Cada palabra nacía del centro de mi pecho. No era un impulso, era una verdad que venía gestándose hacía mucho. Esta boda la pagué yo. Cada flor, cada mesa, cada sonido. Lo hice con gusto, porque pensé que el amor bastaba. Pero también sufrí desprecios, silencios, frases que no se olvidan. Volteé a ver a don Arturo. No dije su nombre. No fue necesario. Todos entendieron. Escuché cosas horribles. Gente diciendo que mis invitados no eran dignos, que no querían pobres en esta boda, que yo era un error estético, que mi familia no estaba a la altura. Hubo reacciones, un murmullo colectivo, algunos rostros desencajados. Luis intentó hablar, pero volví a mirarlo con esa mezcla de compasión y tristeza. No culpo a todos, pero sí responsabilizo a quien cayó, a quien permitió, a quien prefirió la comodidad al coraje. Respiré hondo. Miré a mi madre, que ahora lloraba, pero no de tristeza. Era otra cosa, tal vez orgullo,
tal vez alivio. Y por eso no me voy a casar hoy. El silencio fue más grande que nunca. Porque me amo lo suficiente como para no quedarme donde no me valoran, y dejé el micrófono sobre la mesa. Por un segundo eterno, nadie se movió. El eco de mis palabras seguía suspendido en el aire, como si la realidad tardara en alcanzar a los presentes. Algunos invitados se miraban entre sí, atónitos. Otros bajaban la vista, incómodos. Luis seguía parado junto al altar, sin saber qué hacer. Sus labios se movían, pero no decía nada. Don Arturo, en cambio, me observaba con una mezcla de incredulidad y furia contenida. Fui consciente de cada paso que di al alejarme del altar. Lenta, firme, con el corazón latiendo como un tambor. No miré atrás, no porque no quisiera, sino porque sabía que si lo hacía, podría dudar. Y ya no había espacio para dudas. Algunos se pusieron de pie, como si esperaran una explicación más. Otros comenzaron a aplaudir tímidamente. Fue extraño, casi surrealista. Entre ellos vi a mis primas con los ojos brillantes y a mi madre, que me miraba con la frente en alto, como si nunca hubiera estado más orgullosa. Luis bajó la mirada. Por fin entendió. Tal vez demasiado tarde. El caos vino después. Gente hablando al mismo tiempo, voces elevadas, llamadas, comentarios. Algunos intentaban entender qué había pasado, otros simplemente se escabullían, como si la honestidad fuera contagiosa. Don Arturo quiso intervenir. Caminó hacia mí con paso decidido. «¿Qué clase de circo es este, Clara?», soltó en voz alta, sin importarle quién escuchara. «¿Te parece adecuado humillar a mi familia así?». Lo miré tranquila. «Su familia me humilló por meses, señor. Yo solo dije la verdad. No le debo silencio a nadie». Su cara se tensó. Intentó decir algo más, pero una mujer se le adelantó. Era una de sus propias invitadas, una señora elegante que le lanzó una mirada helada. «Arturo, fue lo más valiente que he visto en años. Tú deberías disculparte». Él no respondió. Se dio media vuelta y se marchó, seguido de algunos amigos y parientes. Era evidente que no todos compartían su arrogancia. Algunos incluso se acercaron a mí. Me dieron la mano, me agradecieron. Me dijeron que ojalá sus hijas tuvieran ese valor. Vi a Luis salir del altar, caminar hacia mí con los ojos vidriosos. Su voz era baja, rota. «Clara, no sabía que ibas a hacer esto». «Lo sé», le respondí. «Tampoco sabías cómo defenderme». «No quería perderte», murmuró. «Entonces debiste cuidarme desde el principio». Me ofreció su mano, un gesto desesperado, dolido. «Podemos hablar, arreglarlo». Negué con la cabeza, no con rencor, sino con tristeza. «No se arregla lo que se rompe desde el silencio, Luis. Yo te amé, pero ya no me basta». Se quedó ahí, viendo cómo me alejaba de él. No dijo más. Y aunque parte de mí deseaba que corriera tras de mí, que hiciera algo que cambiara todo, sabía que esa historia había terminado, y que era mejor así. Me acerqué a los músicos. Les pedí que tocaran algo alegre, no por burla, sino porque la tristeza ya no tenía espacio. Quería transformar ese momento en algo mío, algo nuevo, y así fue. Algunas personas se quedaron, bailaron, rieron, me abrazaron. La comida se sirvió, las luces se encendieron, y la noche que prometía ser un funeral del alma se volvió una celebración diferente, de libertad, de renacimiento. Mi madre me abrazó en medio de la pista. «Lo que hiciste no fue huir, hija, fue elegirte». Y esas palabras se me quedaron grabadas en el pecho como un escudo. No fue fácil. Ninguna decisión que se toma desde el dolor lo es. Pero en ese momento supe que había hecho lo correcto, que no necesitaba un anillo para saber cuánto valía, que no debía demostrarle nada a nadie, que había roto un ciclo que muchas mujeres repiten en silencio, el de conformarse por miedo a quedarse solas, y yo ya no tenía miedo. La boda no fue como la soñé, fue mejor, porque fue mía, y porque, por primera vez, me puse a mí por encima de todo. Pasaron semanas antes de que pudiera procesarlo todo.
La avalancha de mensajes, las llamadas, los chismes. Algunas personas me admiraban, otras me criticaban. Pero lo cierto es que yo, por dentro, estaba en paz. Una paz distinta, la que viene después de una tormenta cuando sabes que hiciste lo que tenías que hacer. Luis me buscó varias veces. Al principio con palabras dulces, luego con preguntas, después con excusas. Me escribió cartas, me esperó fuera del trabajo, hasta fue a hablar con mi madre. Pero yo ya no era la misma Clara, no porque me hubiera endurecido, sino porque había despertado. Le contesté una sola vez. Le dije que lo que tuvimos fue hermoso, pero que no podía volver a caminar con alguien que no supo caminar a mi lado cuando más lo necesitaba. Que merezco un amor que me elija todos los días, no solo cuando tiene miedo de perderme. Él lloró. Y yo también. Pero fue un cierre limpio, sin odio, sin vueltas, como debe ser. Poco a poco, volví a mí. Empecé a retomar mis proyectos, mis ideas. Inicié un pequeño negocio con una amiga, algo que habíamos soñado desde la universidad. Empecé a dar talleres en comunidades marginadas, a devolver con gratitud lo mucho que había recibido. Me sentí viva. Me reencontré con personas que hacía tiempo no veía. Volví a caminar por mi barrio con otra mirada, con la cabeza en alto. Ya no me dolía que alguien me llamara pobre, porque entendí que lo que realmente empobrece a una persona no es la falta de dinero, sino la falta de alma, de empatía, de humildad. Un día, una niña en uno de los talleres me dijo: «Yo quiero ser como tú cuando crezca». Y no porque supiera mi historia, sino porque le gustaba cómo hablaba, cómo sonreía, cómo me movía entre la gente. Esa frase valió más que cualquier anillo, que cualquier vestido, que cualquier ceremonia. Aprendí que no necesitamos validación de nadie para saber quiénes somos, que el respeto no se ruega, se exige, que amar no significa anularse, que el amor que más vale es el que empieza por uno mismo. Y sí, dolió. Pero dolió como duele cuando te quitas una espina que llevabas clavada desde hace tiempo. Duele pero sana. No guardo rencor, ni a Luis ni a su familia. Cada uno mostró quién era, y gracias a eso yo pude ver quién soy yo. Hoy, al mirar atrás, no me arrepiento de nada, porque cada paso me trajo hasta aquí, y si tuviera que vivirlo todo otra vez para llegar a este punto, lo haría sin dudar. Si tú estás pasando por algo parecido, si sientes que te estás perdiendo a ti misma por encajar, por agradar, por no decepcionar, detente. Mírate al espejo. Pregúntate si te estás eligiendo, porque nadie más lo hará si tú no lo haces primero. Y recuerda, el amor no debería doler, debería sostener, acompañar, cuidar. Si no lo hace, entonces no es amor, es costumbre. Es miedo, es ilusión. Gracias por acompañarme en esta historia. Si te llegó al corazón, si te hizo reflexionar, te invito a que te suscribas al canal. Aquí compartimos historias reales, intensas, necesarias, porque merecemos escucharnos, vernos y reconocernos en los caminos de otros. Y si quieres seguir con una historia igual de poderosa, no te vayas sin ver el video que está apareciendo en pantalla. Te prometo que no te va a dejar indiferente. Nos vemos ahí.